¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por conectarse a las plataformas de la parroquia Santa Rosa de Lobarnechea, que ustedes ya saben está cumpliendo 90 años desde aquel 30 de agosto de 1930, cuando se puso la primera piedra. Un año de celebración que en parte estamos compartiendo a través de estos conversatorios, a los cuales les invitamos también a participar activamente. Nos pueden escribir al correo los90desantarosa@gmail.com. Hoy vamos a conversar con una persona, no un parroquiano, sino que un párroco que ha sido parte importante de la historia de nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos quienes se suman en diferentes plataformas virtuales a estos conversatorios que hemos estado llevando a ustedes en el marco de la celebración de los 90 años de la parroquia Santa Rosa de Lobarnechea. Habíamos hablado de una conversación de parroquiano a parroquiano, pero en esta ocasión es de parroquiano a párroco, con el obispo de Melipilla. Ya nos va a contar la historia que lo une en diversos momentos a la parroquia Santa Rosa. Hoy obispo de Melipilla, Monseñor Cristian Contreras, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo, Mauricio, y a toda la gente que nos sigue a través de esta transmisión. Usted tiene varios momentos de su historia como sacerdote que lo vinculan a la parroquia Santa Rosa de Lobarnechea, que ya decíamos está cumpliendo 90 años. Ya nos va a contar de eso, pero quiero partir, y disculpe, esto puede ser de aspecto profesional, digamos, a pesar del periodista acá, pero partir preguntándole cómo están todos por allá y cómo se está viviendo también desde la iglesia toda esta pandemia. Yo creo que es una preocupación que nos atraviesa a muchos, ¿no? Efectivamente, estamos muy preocupados por lo que sucede. Gracias a Dios tenemos una Cáritas diocesana que ha colaborado mucho en apoyar a las parroquias y a otras instancias nuestras, recibiendo ayuda de benefactores, de empresas y de las propias personas de las parroquias. Entonces ayudamos con cajas de alimentos, con elementos sanitarios, tenemos colegios, tenemos jardines infantiles y estamos allí presentes todos los días. Hay parroquias, por ejemplo, que entregan alimento durante todo el año, independiente que haya o no haya pandemia. Y esos son de las parroquias más pobres. Es decir, uno nota ahí la solidaridad que existe entre la gente más pobre. Así que yo en ese sentido estoy contento, padeciendo el drama de lo que vive mucha gente, mucha familia, sobre todo por las enfermedades de muchos de sus miembros, por las habitaciones que a veces no permiten un desarrollo integral de las personas, por funerales a los cuales pueden acudir 5, máximo 10 personas, gente sin trabajo, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para aliviar todas estas dolencias que la gente padece con esta pandemia. Sí, no sé si le habrá tocado que le hayan preguntado, por lo menos ha sido parte también de las conversaciones que uno tiene con amigos, con familia, pero desde el punto de vista hasta teológico, ¿cómo se explica una pandemia de esta naturaleza? Antiguamente las pestes eran asociadas por algunos a un castigo de Dios. Y hay quienes se preguntan, bueno, ¿cómo Dios permite no solo el sufrimiento, no solo la muerte que todos en algún momento vamos a tener que enfrentar, sino que tanto dolor, tanta gente, como usted dice, que no ha podido despedirse de sus seres queridos? ¿Cómo se explica en el siglo XXI algo como lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que lo peor que puede pasar para una persona de fe madura, e incluso de una fe que se está empezando a desarrollar, es pasarle factura a Dios. Porque Dios no nos creó para el mal, Dios nos crea para la vida, y en Jesucristo para la vida eterna. Sucede que hay una autonomía de las cosas creadas, ¿ya? Y entonces la creación, que para nosotros es realizada por la omnipotencia y por la caridad de Dios para que nosotros vivamos, esa también tiene sus propias leyes. Y las leyes de la naturaleza no es llegar e intervenirla. Hay intervenciones que llamamos nosotros milagros, pero que son extraordinarias. Lo ordinario
por lo cual Dios actúa, es justamente esto, que ante las catástrofes naturales o ante los problemas, los dramas ocasionados por los hombres, que no son de Dios, las guerras no son de Dios. Las guerras se hicieron en un tiempo en nombre de Dios, pero ese no es el Dios de Jesucristo. Y entonces yo creo que tenemos que educar y catequizar en ese sentido. Dios no quiere la muerte, sino que vivamos, y vivamos bien, sabiendo que la vida tiene un ciclo: el nacimiento, el desarrollo, el ocaso y por último la muerte. Y en este tiempo yo lo que he experimentado, y lo he experimentado también en mi vida sacerdotal, que la gente no le teme a la muerte, sino que le teme a lo que antecede la muerte. Vale decir, la enfermedad, el dolor, el desamparo, la soledad. En estos tiempos, por desgracia, se ha vivido en forma muy radical en tantas personas enfermas por este maldito virus que nos aqueja. Y en estos tiempos, una última pregunta antes de entrar de lleno a lo que nos convocaba, ¿no? Los 90 años de la parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea. ¿Cómo se entiende desde la Iglesia una realidad que hoy día se está abordando más bien desde la ciencia? Hay quienes lo ven como dos polos, digamos, de una misma situación, quienes ven lo que estamos atravesando todos como sociedad en Chile, en el mundo, más desde la ciencia que desde la fe. Sí, yo creo que se complementan, porque lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, con todo esto, estos huracanes, ¿no?, que hemos visto por televisión, y por otros signos que también afectan la naturaleza y por lo tanto lo que se llama el cambio climático, lamentablemente es por obra de una imaginación que no está puesta al servicio de una creación para todos. El Papa acaba de sacar un documento que se llama La Iglesia en Amazonía o en Amazonia, ¿ya? La Amazonia es realmente un pulmón para la humanidad. Y si ese pulmón se está desactivando, por desgracia nos va a afectar a todos. Es lo que pasa también con lo que sucede con los ríos, sucede con nuestros océanos, que no estamos respetando sus ciclos naturales, sino que por la inventiva, que generalmente es por lucro de grandes empresas transnacionales que hacen un daño enorme, no solamente al hoy, sino que también vamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros que nos van a suceder, los nietos de toda la familia, es decir, a la humanidad entera. Hay cosas, y reitero entonces, de que hay cosas que no tienen que ver con Dios, sino que tienen que ver por esta autonomía relativa de lo humano y de la humanidad, que se transforma lo relativo en absoluto. Fíjese lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Líbano. ¿Cuántas muertes de personas inocentes a causa de, por lo que dicen las noticias, de implementos que estaban allí varados y que fueron un peligro y causaron la muerte de cientos, centenares de personas? Hoy día vemos en las noticias de que hay voluntarios chilenos que están trabajando en rescatar a eventuales víctimas que hoy día podrían estar, éramos así, en Dios, que estén en vida. Pero todas estas cosas entonces no son atribuibles al Dios, que es Dios de bondad, sino que a esta autonomía de lo humano, que es relativa y que lamentablemente por el dinero se hacen absolutas. Bueno, son temas que vuelven cada cierto tiempo, y revisaba un poco su vínculo con Santa Rosa de Lo Barnechea. Usted también le tocó en los primeros años que tuvo cercanía con la parroquia enfrentar, yo creo, que situaciones similares, dudas similares, cuestionamientos similares, cuando hemos sido víctimas de terremotos, ¿no? Particularmente el terremoto del año 85. ¿Usted ya entonces tenía algún vínculo con Santa Rosa de Lo Barnechea
y recordemos que ese terremoto que nos afectó tanto en la zona central de Chile también afectó a la parroquia en esta zona de la capital. ¿Cómo lo vivió? Así es. Ese día 3 de marzo estábamos en el seminario, en la admisión de muchos seminaristas, yo recuerdo que eran cerca de 30, y en medio de la Santa Misa empezamos a sentir un sonido extraño en el seminario ahí en la Florida, y el cardenal Fresno dice, por favor, tranquilo, esto va a pasar, y no pasaba. Y de hecho se cayeron vitrales, uno cayó de punta en la silla que tenía el cardenal, lo sacaron y bueno, todos salimos huyendo ahí por las ventanas, por las puertas principales, laterales, etc. De regreso a la parroquia, la parroquia era un templo antiguo, la casa parroquial de dos pisos que hoy día, según la arquitectura moderna, daría para 4 pisos, ¿ya? Quedó toda destartalada. Así que realmente ahí empezamos un primer trabajo con el padre Luis Antonio Díaz, que fue a Europa a pedir dinero para arreglar la iglesia, el templo. La casa parroquial que está anexa no sufrió tanto, pero sí los ruidos eran realmente estremecedores. Y de ahí se inició esta nueva etapa de la construcción de la parroquia, que ha tenido mucho adelanto por las fotos que he visto. Pero junto con eso, Mauricio, nos tocó vivir también las inundaciones, que fueron tremendas. Yo recuerdo que un domingo, a eso de la 1 de la mañana, despierto por un sonido. Yo decía, ¿pero qué es este sonido? Y eran las piedras que traía el río. Y eso significó que muchas casas que estaban al borde del río se las llevara el agua, y lluvias torrenciales. El cardenal Fresno fue a la parroquia e increpó al río y le dijo, y tú quédate tranquilo. Como era bueno, campechano, ¿no? Hombre también con raíces campesinas, es capaz de hablarle a la naturaleza con esa, diríamos, forma de un niño que le dice a la naturaleza, y tú, río, pórtate bien. Y bueno, ahí empezó también otra tarea impresionante de la parroquia, que fue la lucha por la no erradicación de la gente que pertenecía a la comuna a, perdonen la expresión, no quiero ser una persona que no reconozca el bien que se hizo, pero creo que no estaban preparadas muchas de las comunas de Santiago para recibir a gente que fueron erradicadas de nuestros campamentos y de la zona del río, que llevaban generaciones y generaciones viviendo allí. Entonces hoy día tenemos poblaciones como los Bajos de Mena, otras poblaciones en el sector sur de Santiago, de gente que provenía de acá. Gracias a Dios, por la ayuda también de la alcaldía, en esa época era Comuna de Las Condes, se logró que se hiciera Cerro 18 y después que se respetara el campamento Juan Pablo II, que por las noticias que he recibido, hoy día están en plan de realizar habitaciones sociales, pero con dignidad para la gente. En ese mismo sentido, Monseñor Contreras, de alguna forma la parroquia Santa Rosa de Barnechea tiene ciertas particularidades que la distinguen de otros lugares, de otros templos de nuestro país, que es juntar en una misma comunidad religiosa gente de diferentes orígenes, gente de diferentes situaciones socioeconómicas. ¿Cómo lo ve usted? Porque usted, ya lo decíamos, llega a esta zona de la capital prácticamente como seminarista, ¿no? De los 90 años que está cumpliendo Santa Rosa de Barnechea, usted ha compartido ¿cuántos? Prácticamente 40.
Yo llegué el 83 como seminarista y trabajaba el fin de semana en la parroquia y estaba terminando también mi ciclo pastoral en la Universidad Católica en el campus San Joaquín. Así ¿Y qué que es ya lo una vez que distingue a Santa Rosa de otras parroquias del país? yo diría que es un resumen de lo que es Chile. Y esa es la belleza de esta parroquia. Y la parroquia es la mesa de los chilenos, donde viene la gente campesina, la gente de La Arrayán y alrededores, viene la gente del pueblo Barnechea. El pueblito se llama Las Condes, el canto es por Barnechea, Sí, pues. no es por la comuna céntrica de Las Condes. De ahí viene el canto, es un canto popular nuestro, y todos lo conocemos. Y entonces uno ve toda esta, bueno, y después el poblamiento de toda la zona de la dehesa, que hoy día para mí es irreconocible, porque ha avanzado impresionantemente con la construcción de casas, de iglesias, de capillas, no podemos decirle, porque son verdaderos templos realmente que no tienen nada que ver con lo que son las capillas de nuestros campos, las capillas de nuestra población, ¿ya? Pero nosotros empezamos así en el Cerro 18 y los campamentos, con capillitas de madera, con zinc o con fonolita había en esa época. Hoy día no, hoy día ya la gente se pone de otra manera y va construyendo cosas más bellas, más dignas también para ellos. Efectivamente, yo inicié allí el 83 como seminarista y recibí la ordenación diaconal del cardenal Fresno el día 19 de marzo del 84 en la parroquia, y el 5 de diciembre de ese mismo año el cardenal me ordenó presbítero, sacerdote. Y allí estuve todo el tiempo completo, hacía clase en el seminario, y estuve hasta el 87 cuando el cardenal me pide ir al seminario para la formación de los estudiantes de filosofía. Pero iba todos los fines de semana a la parroquia, y fue el año también de la visita del Papa Juan Pablo II que me tocó también estar ahí en el equipo de liturgia, apoyado por mucha gente de la parroquia. Así que imagínese usted, desde el año 83 al 87, y de ahí los fines de semana al 89, cuando el cardenal me envía a estudiar a Roma un posgrado. Después esos años de posgrado se transformaron en trabajo en la Santa Sede. Estuve 10 años. Me fui cuando cumplí 5 años de cura, lo cumplí en Roma, y volví con 15 años de presbítero. Y en medio de todo esto... Siempre visitando la parroquia. Sí, en medio de todo esto, y es parte también de la historia de la comunidad de Santa Rosa, entiendo que usted participó también de la creación de la Fundación Educacional, ¿no? De la Fundación Alto Las Condes San Esteban Mártir, y también del Colegio San Esteban Mártir, que es el primer colegio técnico de la comuna que hoy está atendiendo, ¿cuánto? Casi 1 millar de niños. Así es. Sí, esa es una gran obra del padre Luis Antonio Díaz. Yo lo secundé como sacerdote joven, pero él tenía una gran experiencia también en su trabajo con la Juventud Obrera Católica, un hombre muy sensible al drama social y cultural de los más pobres, y se rodeó de mucha gente que apoyó esta iniciativa tan noble que es lo que hoy día vemos su fruto en este Politécnico San Esteban Mártir. Yo quisiera mencionar a personas, ¿ya? Algunas están fallecidas, otros siguen con nosotros en esta vida. Yo me acuerdo de don Ignacio Walker, padre, papá de tantos hombres que están metidos en la vida política, ¿ya? Después en fin, a Ricardo Peralta,
a Luis Enrique Egaña, fallecido, al abogado Luis Ortiz Quiroga, todo acompañado de sus esposas. No fue un trabajo solamente de varones, sino comprometía la familia. Entonces, es realmente muy grato recordar a gente y familias como esta, por las cuales me une una amistad y cercanía de décadas, de décadas. Yo le doy gracias a Dios y a tanta gente querida que ha sido muy fiel en la amistad, en el acompañar no solamente a mí, sino que esta obra maravillosa que tuvo en su mente y en su corazón el padre Luis Antonio Higa. ¿Esto que usted era bien bueno para pelota? Era bueno, sí. Sigue siendo, ¿no? ¿Practica todavía algo, no? Poco, lamentablemente poco. Ya, me contaron que usted alcanzó a jugar ahí en la cancha de los Barnechea, ¿o no? Sí, entrené un par de veces jugando adelante. Me recuerdo que estaban los hermanos Villarroel, que tienen carnicería y expendio de bebidas ahí en la calle central de Barnechea. ¿Sí? Uno de ellos era el entrenador y el presidente del club, Renato Mesa, también nos invitaba y era hombre de la parroquia. Así que un día fui a entrenar y me pusieron adelante y yo no sé cómo hice 2 goles. Y el arquero era el hermano del Coque Contreras, ¿ya? Así que todos querían que me quedara, pero en realidad era imposible. Además, le voy a decir una cosa: jugar, hacer ejercicio de fútbol en una cancha de fútbol, que no es la que es ahora, ¿ya? Uno quedaba muerto. O sea, quedaba tendido 2 días, ¿no? Reforzándose toda la musculatura que no la había ejercitado durante meses. Pero, oye, pero ¿lo pusieron adelante como lauchero o porque efectivamente hizo un par de jugadas? Yo creo que fui lauchero, porque si existiera el VAR estaría adelantado unos cuantos metros, quizás. Ya, pero de todas maneras, grandes recuerdos. Muchísimas gracias también por compartirlos. Ahora, monseñor, han cambiado los tiempos, sin lugar a dudas. Ya comentábamos al comienzo de esta conversación el periodo difícil que nos está tocando, los periodos difíciles que hemos encontrado y que hemos atravesado. Usted recordaba aquí en Lo Barnechea las inundaciones, el terremoto. ¿Cómo se ve la situación de la Iglesia en el tiempo presente? Porque ya veníamos de una situación muy, muy compleja, tras la visita del Papa Francisco, tras las denuncias de abusos de algunos miembros de la Iglesia, y ahora esta situación de la pandemia. ¿Qué reflexión le merece respecto de lo que estamos atravesando hoy día, de los tiempos difíciles que también ha atravesado la Iglesia Católica en Chile, respecto de lo que viene, respecto de lo que pueda venir de aquí en adelante? En primer lugar, yo creo que es muy importante la toma de conciencia que como cuerpo eclesial estamos tomando de lo que es el abuso de conciencia, el abuso de poder, y que eso deriva también, por desgracia, en el abuso sexual. Y más grave aún cuando se abusa de mujeres y de niños, ¿no? De personas que no han llegado a la edad adulta. E incluso a personas con edad adulta que son abusadas, no se puede justificar por ningún motivo. Porque toda gente tiene una historia y tiene un drama. Y si se acerca a un sacerdote, a una persona de iglesia, es para compartir ese drama, ser ayudada y nunca ser manipulada. Y por desgracia hemos tenido muchos casos, no solamente en Chile, sino que también en otras latitudes, pero que los papas
y también el Papa Francisco, ahora último, han sido implacables en decir esto no puede suceder en la Iglesia. Ahora hay una cosa que a mí me lleva a reflexionar. El tipo de formación que tenemos en los seminarios y la capacidad de detectar de qué personas son idóneas para vivir una consagración, sabiendo que toda persona tiene una prehistoria y que el pecado también no surge de la noche a la mañana, el pecado grave, digo, y el delito grave tampoco es de la noche a la mañana. Hay una preparación remota y próxima. A eso tenemos que apuntar. Y eso se llama también, en otra disciplina, prevención. Hay que saber prevenir, creando ambientes seguros para nuestros niños y nuestros jóvenes. Yo creo que en esto hemos dado pasos a partir de muchas experiencias que han sido ingratas y que yo creo que no hemos sabido tratar porque pensábamos que era un problema de uno, pero por desgracia había una subcultura que permitió también este tipo de abuso. Y yo creo que aquí hay un llamado a los hermanos sacerdotes a no vivir el ministerio en forma sola o solitaria, sino que apoyándose en comunidades de vida en que puedan exponer también sus dificultades y donde sea ese el espacio donde puedan abrir sus corazones. Porque claro, si una persona joven está sola en un lugar, se siente desamparada, va a encontrar a otra persona, ¿no? A una muchacha bondadosa, buena, la frecuente intimidad en cosas personales lleva al enamoramiento y después tenemos decepciones de grandes y buenos sacerdotes justamente porque estuvieron solos. Eso es distinto a las personas que han abusado, porque eso no solamente es un pecado, sino que también es un delito. Y en eso tenemos que ser muy claros y darle confianza a la gente, no solamente en las parroquias, sino que también en la educación de nuestros niños. Por eso me preocupa, Mauricio, me preocupa las leyes que se están aprobando o que se están estudiando en el Congreso sobre la educación sexual de los niños, donde se les quita a los padres el rol de formador y se está llegando, creo yo, lamentablemente, a una especie de Estado totalitario donde el Estado va a suplir a los profesores, a los educadores y sobre todo a la familia. Yo creo que hay que respetar los ciclos evolutivos de la persona humana y no enseñarle a los niños en la más tierna edad lo que son cosas que debieran aprender de sus hogares, de sus familias, de personas con criterio, personas que realmente quieran el bien de los niños. Pero, por ejemplo, decir hoy día de que el niño es autónomo y que no puede tener tutela de ningún tipo, eso está creando un ser humano y una persona humana que el día de mañana no va a estar sometida a ningún tipo de institucionalidad y por lo tanto yo creo que también allí se llega a un paso de no creer en todo el sistema democrático. Sí, pero monseñor, disculpe, ¿qué pasa? Los totalitarismos. Disculpe un minuto, pero ¿qué pasa? Porque evidentemente los tiempos han cambiado, las sociedades se desarrollan, uno podrá cuestionar hacia dónde va ese desarrollo, pero parte de esta legislación de la que usted nos comenta dice relación también con que a ratos las familias ya no son como las que había hace 20, 30 o 40 años atrás. Hoy día muchos niños están solos en sus casas mientras sus papás o mamás o abuelos están trabajando.
conocemos la situación también de muchos menores abandonados o semi abandonados, y la preocupación también es por ellos, ¿no? Porque lo que usted dice, los niños se deben formar en el seno de su familia, a ratos esa familia está ausente. Y es la legislación y en este caso el Estado quien también tiene que preocuparse por ellos. Comparto el diagnóstico que usted señala, pero también el Estado tiene límites. Y hay que ver qué tipo de personas son las que van a enseñar la educación afectiva de los niños. Porque no cualquier persona está capacitada para aquello. Entonces hay que ver si detrás de esas personas hay una ideología que lo está motivando o es realmente una antropología, es decir, un logos de la persona humana que sea auténticamente humanista. No digo cristiana, digo humanista. El cristiano pone un plus, un más, que viene, yo diría, a darle mayor amplitud al concepto de persona humana que tenemos. Y por otra parte, no todo lo que es progreso implica que la humanidad vaya adquiriendo una conciencia mayor de la propia dignidad. Hay momentos en la historia en que se evoluciona y hay momentos en que se retrocede. Mire, si uno va al libro del Génesis o los primeros libros de la Biblia, cuando dice ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Hoy día basta que uno diga una opinión y es asesinado. No materialmente, no físicamente, sino por las redes sociales. Entonces, ¿eso es evolución o es involución en cuanto al humanismo? Yo creo que es involución. Y de esto se quejan todos. Porque, por Dios, que es fácil tirar una calumnia, difamar a alguien y en forma anónima y cobarde. Y sí, eso disculpe, señor, pero usted convendrá conmigo que esta menor verticalidad y mayor horizontalidad ha permitido también develar situaciones que antes no se conocían. Es cierto que hoy día el uso de la tecnología conlleva sus riesgos, pero también ha significado un aporte importante en la medida que hoy día tenemos registros, por ejemplo, a los cuales antiguamente no se tenía acceso. Hoy día es posible hacer una denuncia ante un eventual delito, ante un eventual abuso, de una manera en que antes era mucho más complejo, y eso tiende a proteger al final a los más indefensos en la mayoría de las oportunidades. Dicho eso, y ya sobre el tiempo, agradecido de nuevo de todos los minutos que nos ha entregado, quería pedirle una última reflexión y una palabra hacia todos quienes han estado atentos a esta conversación, pero particularmente de nuevo, este aniversario, el 30 de agosto de 1930 se puso la primera piedra de la parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea. Se están cumpliendo estos 90 años. Y yo no sé qué palabra final le puede dedicar justamente a los parroquianos, a las parroquianas, a todos quienes en algún momento han frecuentado esta comunidad. En primer lugar, comparto lo que usted dice de la horizontalidad versus esa verticalidad que no permite la participación y el conocimiento de cosas que verdaderamente afligen a la humanidad y a la familia. Dicho esto, quiero recordar una frase del Papa Pablo VI, cuando decía que una ciudad sin templo es o se hace irrespirable. Y eso lo hemos vivido en estos tiempos en que tanta gente quisiera acudir a una iglesia, a la imagen de un santo, a la imagen de la Virgen, solamente para depositar su angustia, sus dolores, etc. La parroquia debe ser un centro de atracción para esa humanidad sufriente
esa humanidad que quiere también agradecer por las cosas que recibe. La parroquia, me dijo un día un cardenal chileno, me dice, lo propio de un sacerdote es ser párroco. Yo creo que lo más maravilloso que hay es ser párroco. Y le diría a los parroquianos de Lo Barnechea, con sus 2 parroquias y sus capillas, cuiden su comunidad y apoyen a sus curas, exíjanle fraternalmente y ayuden en todo lo que puedan a los más vulnerables. La Eucaristía se prolonga en la vida. El término misa viene de la expresión latina con que se despedía antiguamente a la gente después de la misa, después de la Eucaristía. Ite missa est. Vayan ahora a la misión. Eso significa misa. Entonces, la Eucaristía trae la vida de ustedes y desde la Eucaristía ustedes vuelven a la vida, pero con el cuerpo del Señor, con la palabra de Dios que los va a animar a seguir construyendo comunidad. 90 años en el contexto del bicentenario de la patria, hace 10 años atrás, y del Congreso, no es poco. Muy bien, pues. Este es un milagro de Dios y de ustedes. Así que muchas gracias momento, y les envío todo mi cariño a la gente de Barnechea, los de antes, los de ahora y ojalá de los que vendrán. Monseñor Cristian Contreras, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo.